Elecciones autonómicas y municipales. Cadena SER, Comunitat Valenciana. Terminamos ya en la ventana la ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la Generalitat. La terminamos hoy con el candidato del PSP-PSOE, Ximo Puig. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo lleva esta campaña? Bien, yo creo que es una oportunidad para explicar aquello que hemos hecho. Es una oportunidad y una obligación explicar por qué, después de lo que hemos hecho, queremos que la ciudadanía nos otorgue su confianza. Y yo creo que lo que ha pasado en estos años ha sido un cambio muy profundo en la sociedad valenciana. Pasamos del paradigma de la corrupción, del paro, de los recortes, a una comunidad que en estos momentos está en una inmejorable posición para alcanzar grandes metas de futuro. Y en eso estamos, en esta conversación que yo creo que es muy positiva para el conjunto de la comunidad. ¿Le ha permitido esta campaña estar con la gente, estar en la calle, pisar plazas, todo lo que hubiera querido? Bueno, siempre es necesario estar en la calle. Yo durante estos 8 años lo he estado. He reconocido todo el país, toda la comunidad. He estado con muchas personas muy diferentes. He observado la gran riqueza que tiene la comunidad valenciana, que es precisamente su diversidad y las aportaciones diversas que hacen muchas personas que trabajan todos los días porque esta comunidad vaya hacia adelante. Y es esta comunidad que tenemos, que es magnífica y que tenemos unas grandes oportunidades ahora porque hemos dejado atrás aquello más negro de nuestra historia. ¿Por qué ha dejado para el final los grandes anuncios en esta campaña? Porque yo he gobernado hasta el último momento y estoy gobernando al mismo tiempo que estamos planteando lo que es la nueva visión, la nueva etapa, este nuevo inicio de un proyecto de progreso, de prosperidad social que ha ido avanzando al ritmo que nosotros hemos entre todos impulsado, desde la estabilidad política, desde el diálogo social. Hemos generado grandes oportunidades que han significado, por ejemplo, que haya aterrizado en esta comunidad la inversión más importante industrial, que va a sí mismo a potenciar toda la reindustrialización verde de la Comunidad Valenciana y va a ser un enclave definitivo en esta reindustrialización europea. Por eso, claro, es fundamental mantener permanentemente ese contacto. Yo sinceramente digo que no solo lo he perdido, sino que he podido alcanzarlo y conocer mucho mejor las necesidades, el pálpito de personas que están sufriendo, porque todo no está ni mucho menos solucionado, hay muchos problemas pendientes, pero estamos mucho mejor que estábamos en el año 15. Bueno, es una campaña en la que se ha podido escuchar todo tipo de anuncios, de promesas, como es habitual en una campaña electoral, pero también en un grado, yo creo, de acusaciones y de tensiones importantes que no sé si le han llegado a parecer, en su caso, ofensivas. Me refiero a las referencias que se han hecho a su hermano, porque desde el PSP-PSOE sí que se ha llegado a hablar de guerra sucia. Bueno, es que ha habido una guerra sucia que está constatada y está denunciada a la Fiscalía, porque evidentemente se pilló con las manos en la masa a personas contratadas por el Partido Popular para hacer esta campaña sucia. Pero yo no voy a entrar en eso. Yo, cuando usted hablaba de las promesas, lo que pasa es que para hacer promesas, para hacer propuestas, hay que tener credibilidad. Y nosotros tenemos la credibilidad que nos ha dado lo que hemos hecho. Aquí, cuando se llegó a la Comunidad Valenciana, cuando ahora se promete una mejora de la sanidad por parte de la derecha, la realidad es que se había privatizado la sanidad, que había copagos y las personas tienen que recordar lo que estaba pasando en aquel momento. Por tanto, la credibilidad está basada en lo hecho. En valenciano se dice no hi ha res més fort que el fet. Y es así, esa es la realidad. Nosotros ahora prometemos aquello que sabemos que vamos a cumplir. Por ejemplo, que acabar con injusticias como la que significa que las amas de casa que han estado trabajando toda la vida no tengan la pensión que les corresponde. Y por eso vamos a completar para que tengan de la pensión no contributiva a la pensión contributiva, porque se lo merecen. O vamos a generalizar ya todas las ayudas a las familias numerosas a partir de 2 hijos, porque son avances que necesita esta sociedad. O la gratuidad del transporte de los jóvenes, que hasta ahora teníamos en el mes de junio, acababa, y lo vamos a prolongar hasta final de año. Eso son políticas de hechos. ¿Y hay algo que le hubiera gustado hacer y ha sido imposible? Muchas cosas, seguro. Mira, a mí lo que me gustaría es que la Comunidad Valenciana fuera vanguardia en todos los derechos sociales y que no tuviéramos ni un parado. Ese es mi objetivo.
pero hemos conseguido que en la Comunitat Valenciana hoy haya 450.000 personas más trabajando que el año 15. Es que este es un hecho fundamental que por sí mismo, de alguna manera, le daría valor a toda una legislatura. Y no a una legislatura, a todos estos 8 años que han sido decisivos en los avances sociales y económicos de esta sociedad. Ningún indicador, ni económico ni social, está peor. Todos están mejor. El hecho de la desigualdad, esta semana publicaba el INE, que la Comunitat Valenciana es la comunidad que en estos años de crisis tan graves como la que hemos padecido con la pandemia, es la que más ha disminuido la desigualdad. Bueno, el tema de la financiación autonómica es un tema del que se ha hablado también muchísimo durante toda esta legislatura. Perdone que se lo pregunte directamente, pero en este asunto, si usted es presidente de la Generalitat, de nuevo, ¿cree que se va a poder resolver? Yo estoy absolutamente seguro que este problema se debe solucionar en España, porque si no se soluciona, las costuras del país se van a resquebrajar. La cuestión de la financiación autonómica no es una cuestión valenciana, es una cuestión de España, porque no puede haber un país en el que haya distintas velocidades en cuanto a la financiación. Por eso, desde luego, nosotros vamos a impulsar una aceleración de todo este proceso para hacer irreversible el cambio de modelo. Ahora bien, también le digo, el cambio de modelo no es a cualquier precio ni cualquier cambio de modelo, porque el cambio de modelo que pronostica, que promueve el Partido Popular, fundamentalmente el señor Feijóo, no le conviene a la Comunitat Valenciana. Por tanto, no se trata de que haya un cambio de financiación, sino que haya un cambio de financiación ajustado a lo que son los intereses generales y a los intereses de la Comunitat Valenciana, que es la gran perjudicada en este momento. Yo le digo que lo hemos hecho en este tiempo desde la máxima unidad posible en la concienciación de la sociedad valenciana. Lo hemos conseguido también en cuanto ya a lo que es una visualización en España, que el problema de la financiación tiene un nombre, que es Comunitat Valenciana, y que ahora, desde luego, en estos meses próximos y en estos años próximos se debe solucionar. Y yo me comprometo a que se solucione porque es imprescindible una solución. Te lo decía porque esto se graba. Son Sí, promesas claro. que luego... Bueno, lo que es verdad es que yo haré todo lo posible. Lo que no voy a hacer son algunas de las promesas que oigo, como alguien que dice que va a eliminar 4.000 millones del gasto corriente, si no existen. Eso es imposible. O sea, aquí no se trata de mentir y de prometer hasta lo que no es posible. Yo lo que le prometo absolutamente es mi convicción, mi decisión, mi determinación. Yo haré todo lo que sea necesario y llegaré hasta el final de lo que sea necesario, gobierne quien gobierne en Madrid. Pero es verdad que esta no es una cuestión que puede decir el presidente del gobierno de la Generalitat. El presidente de la Generalitat puede decidir, por ejemplo, acabar con los copagos, y lo hemos hecho. Podemos decidir pues que las familias numerosas de 2 hijos lo sean ya. Podemos decidir que el transporte sea gratuito, pero no podemos decidir aquello que no nos corresponde. Lo que sí que está claro es que la posición de la Generalitat va a ser firme e irrenunciable. Bueno, Volkswagen y su gigafactoría de baterías en Sagunt es uno de los principales éxitos de su gobierno durante esta legislatura. Se da la circunstancia que era una promesa también electoral, que se anunciaba en la campaña anterior del Partido Socialista. Ahora ha desvelado que se están negociando ya inversiones con, creo, 10 multinacionales más. ¿Esa inversión estaría sujeta al hecho de que usted sea presidente de la Generalitat Valenciana o podrían llevarse a cabo en el caso de que el Partido Socialista no consiguiera gobernar? Mire, yo lo que le puedo decir es que si no hubiera existido el gobierno actual de la Generalitat, nunca hubiera venido Volkswagen. Porque nosotros lo que hicimos es una posición proactiva. En ese momento determinado no estábamos en ninguna ecuación. Nosotros inicialmente en el programa electoral queríamos atraer una gigafactoría, pero en la gigafactoría en concreto de Volkswagen nosotros no estábamos. Se estaba discutiendo sobre la implantación en otros territorios. Y esa ha sido la capacidad de atraer inversiones que están básicamente fundamentadas en una sociedad estable, estabilidad política, 8 años, 8 presupuestos, estabilidad social a través del diálogo social. Todo eso es el entourage, el entorno que hace posible que vengan las inversiones. Ahora, esta semana hemos anunciado ya una nueva inversión importante en Castellón, más de 1.000 millones, la empresa Ignis, que va a instalar para el amoníaco verde. Toda esta acción permanente está propiciada sin duda por una acción de gobierno que está sólidamente unida a la sociedad civil.
Bueno, hablaba también de empleo, de cifras. Son muchas las cifras que se anuncian, no solo por parte del Partido Socialista, sino por todos los partidos políticos que se presentan en esta campaña. Es verdad que se anuncian, la gente las escucha. En su caso, ha prometido 150.000 empleos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues como lo hemos hecho hasta ahora, a través de la estabilidad, a través del diálogo social, y sobre todo lo que vamos a hacer es 2 propuestas que ya hemos estado trabajando en este tiempo de otra manera, pero que ahora lo vamos a oficializar como derecho. Que todos los jóvenes que lleven un año en el paro después de haber acabado su formación tengan al menos una oportunidad de trabajo. Y eso lo vamos a acordar con empresarios y con sindicatos para que por lo menos tengan una oportunidad. Y aquellas personas mayores de 50 años que por razones de reestructuración de su empresa finalmente tengan que buscar trabajo, van a tener una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad, porque no podemos perder a personas válidas que en un momento determinado tengan dificultad. Y en materia sanitaria, que bueno, después de todo lo que hemos pasado, una pandemia, una situación económica complicada, ¿cuáles serían los refuerzos que piensa hacer el Gobierno si gobierna el Partido Socialista? Mire, en la sanidad lo que hemos hecho durante este tiempo ha sido aumentar el presupuesto de 5.000 millones a más de 8.000 millones de euros. Hemos aumentado en 16.000 personas el personal sanitario, pero es absolutamente necesario continuar en esta perspectiva. Vamos a implementar mayores recursos en la atención primaria. De hecho, vamos a abrir todos los centros de más de 10.000, la localidad es de más de 10.000 habitantes, 24 horas, para también frenar todo lo que es las urgencias hospitalarias. Estamos ya en listas de espera por debajo de la media española y muy por debajo, por ejemplo, de gobiernos como Andalucía. Y esa reconozca que todavía son... Pero por supuesto tenemos muchos problemas aún, porque la sanidad, afortunadamente, al tiempo que aumenta la esperanza de vida, pues también tiene más problemas. Pero se está dando unas respuestas muy importantes. En tecnificación, por ejemplo, estamos haciendo inversiones por más de 200 millones de euros en grandes tecnologías nuevas que van a ayudar de una manera decisiva a muchos tratamientos. Pero ciertamente necesitamos aumentar más el capital humano, las personas que son fundamentales, y continuar además toda la transformación que estamos haciendo en la arquitectura sanitaria. En estos momentos se están invirtiendo 430 millones en mejora de hospitales en toda la comunidad, desde el clínico a la Vega Baja, al de Marina Baixa, pero después también para la próxima legislatura tenemos comprometidos 500 millones de euros para el nuevo SPY sanitaria de Castelló, para el nuevo Arnau de Vilanova en Paterna. ¿Y en salud mental? Y salud mental fundamental. En salud mental hay un plan. Mire, yo fui el primer presidente autonómico que en la conferencia de presidentes dije en plena pandemia que esta era una cuestión crucial. Y por eso nombré un comisionado, que es Rafael Tabarés, que está haciendo un trabajo extraordinario. Ahora bien, hay que incrementar muchísimo más recursos. Tenemos un plan, se está ya estableciendo con varios hospitales infantiles, sobre todo, y adolescentes, que es donde hay una parte importante de la problemática, pero desde luego también mayores, de todos los procesos de soledad. La asistencia mental es una gran prioridad, debe ser una gran prioridad y debe ser pactada con la máxima transparencia posible, porque es cierto que ha habido una situación en la que el elefante estaba en la habitación y no queríamos enterarnos. Es que no se hablaba de salud mental, pero no hablaba nadie. No. Es un tema que ha quedado patente después de la pandemia, especialmente, ¿no? Sí, de cómo hemos salido de esta pandemia. Efectivamente, ha sido una estigmatización. La verdad es que la pandemia ha puesto de relieve muchas cuestiones. Yo creo que en la parte positiva, entre nosotros, lo que ha puesto de relieve es la madurez de la sociedad valenciana. Una madurez que se ha demostrado en la corresponsabilidad. En otros territorios hubo discusión sobre cuándo se abrían los bares, cómo se abrían, las cañas o las restricciones. Aquí tuvimos más restricciones, pero salvamos, gracias a eso, muchas más vidas. Y la sociedad valenciana estuvo al lado de la Generalitat y yo nunca les podré agradecer lo suficiente ese apoyo que he tenido en los momentos más difíciles. Bueno, estamos hablando con el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Generalitat. Está Ximo Puig en la ventana Comunitat Valenciana. Nos quedan unos minutos de entrevista. Hablaba también de descentralizar. Usted ha propuesto llevar una consellería a Castelló y otra consellería en Alicante. ¿Descentralizar permite que la comunidad esté más cohesionada? Mire, en estos momentos la constatación es que en la Comunidad Valenciana ya la inmensa mayoría se siente tan valenciano como español. Había un momento determinado que había algunas comarcas en que eso no era así.
Y eso ha cambiado la perspectiva porque hemos hecho un gran esfuerzo para cohesionar toda la sociedad, sobre todo aquellas comarcas más alejadas. Pasaba en la Vega Baja. La Vega Baja era una comarca que estaba muy desconexionada y en estos momentos, gracias al Plan Vega Renace, que surge de una catástrofe y que nos unimos para empujar hacia adelante, pues es una comarca en la que se vive de otra manera la relación con el conjunto de la comunidad, porque es imprescindible para entender la comunidad, entender todas las comarcas y toda la diversidad que tenemos. Claro que es fundamental descentralizar. Si yo lo pido en España, pido que se descentralice España, lo tengo que hacer en la Comunidad Valenciana. Y lo hemos hecho por primera vez, una consellería en Alicante. Ahora habrá otra en Alicante y otra en Castellón. Pero también en otros ámbitos. La agencia ferroviaria está en Torrent, la agencia del territorio está en Elche, la descentralización del IBAM en Alcoy. O sea, vamos a continuar la Dirección General de Turismo en Benidorm. Hay una obsesión positiva por hacer esta comunidad más de todos, más integrada, más cohesionada. Yo creo que eso es importante, de verdad. Bueno, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista, señor Puig. Todos los partidos quieren ganar. Y ese es el principal objetivo, pero seamos realistas, estas elecciones todo parece indicar que van a estar bastante ajustadas. Al menos eso es lo que revelan las encuestas que tenemos de 40DB para la SER y para el diario El País. ¿Ve posible realmente un tercer Botànic, señor Puig? Mire, en esa misma encuesta se dice, como la encuesta del CIS y otras encuestas, que la gestión del gobierno de la Generalitat es valorada muy por encima de otros tiempos, que está muy bien valorada. Por tanto, si se ha hecho una labor positiva, lo normal es que continúe desarrollándose. Y ahora, sobre todo, en esta nueva oportunidad que se nos abre a la Comunidad Valenciana. Porque en el año 15 no la teníamos. En el año 15 teníamos que superar la etapa más abominable de nuestra historia, que estaba vinculada a la corrupción, a todos los recortes masivos en la salida de la crisis, al paro que había. En estos momentos ha cambiado la imagen de la Comunidad Valenciana absolutamente. Todas las empresas que vienen aquí están muy interesadas en la comunidad. El otro día lo decía el presidente del gobierno, que cuando van a Moncloa para ver los PERTEs siempre están mirando hacia la Comunidad Valenciana. Eso hemos conseguido, y lo hemos conseguido la sociedad valenciana, sobre todo con el concurso del diálogo social. Y ese es yo creo que ese es el camino. Por tanto, a mí no me cabe ninguna duda que el domingo habrá una revalidación de un gobierno de progreso, porque creo que eso es lo que le conviene a la Comunidad Valenciana, sinceramente, de verdad. Es que no puedo ver una vuelta al pasado. El pasado está. Ahora lo que se trata es mirar hacia el futuro con un gobierno que garantiza empleo, que garantiza bienestar social y que garantiza, sobre todo, una oportunidad para cada persona, para cada familia de esta comunidad. ¿Y se ha planteado el escenario de gobernar en solitario? Todos aspiramos a gobernar en solitario. El que no lo piense es que no tiene confianza en su proyecto político. A mí me gustaría tener la mayor confianza posible para conseguir los objetivos que creo que son los mejores para la Comunidad Valenciana, pero van a ser los ciudadanos los que finalmente decidan. Lo que sí que es evidente es que votar socialista es la mejor garantía de que continúe el gobierno progresista de la Generalitat. ¿Y qué hará usted si no logra esa mayoría para ser presidente? Pongámonos en ese hipotético caso, ¿qué haría Ximo Puig? No contemplo esa hipótesis. Sinceramente, no la contemplo. Yo creo que con todos los datos que existen en estos momentos de apreciación de lo que ha sido la gestión del gobierno, creo que sería bastante contradictorio volver la mirada a donde no queremos volver. Además, ahora, con el PP Vox, que desde luego generaliza una inseguridad manifiesta cara al futuro. Bueno, le dejo el último minuto, como a todos los candidatos, señor Puig, para que pueda pedir el voto para su partido. Durante este tiempo hemos conseguido levantar la hipoteca reputacional, hemos conseguido la creación de 450.000 personas trabajando más, hemos conseguido superar la privatización de la sanidad, hemos avanzado sustancialmente. Nos queda mucho por hacer, mucho, sin duda, pero creo que en la pandemia hemos visto cómo trabajando juntos podemos avanzar mucho más. Hemos cohesionado esta sociedad. Yo propongo un proyecto para la mayoría social, un proyecto de respeto, no sectario, no fanático, sino todo lo contrario. Un proyecto en el que nadie se sienta amenazado, como ha sido en este tiempo, en el que todo el mundo pueda participar, pueda
comprometerse con el futuro de la comunidad. La comunidad ahora tiene una gran oportunidad. Volkswagen en una puerta, pero hay muchas más puertas abiertas para llegar a que todas las familias de esta comunidad, todas las personas tengan el propio proyecto de vida, el que ellos elijan, con libertad. Bueno, candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSP-PSOE, Ximo Puig. Gracias por atender la llamada de este programa. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. ...28M... Elecciones autonómicas y municipales. Cadena SER, Comunitat Valenciana.